si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano, El 3 de enero de 2026 pasará a la historia como el día en que la potencia más grande del mundo decidió que las reglas internacionales ya no se aplicaban a ella. Ese día, aviones de combate estadounidenses bombardearon territorio venezolano, fuerzas especiales asaltaron el Palacio Presidencial y el presidente constitucional de una nación soberana fue capturado y trasladado en contra de su voluntad a territorio extranjero. No estamos hablando de una operación antiterrorista, no estamos hablando de defensa propia, estamos hablando de un acto de guerra que viola cada principio fundamental del derecho internacional que supuestamente nos protege a todos. En este vídeo vamos a hablar de cómo una superpotencia decidió que podía secuestrar al presidente de otro país, bombardear su territorio, matar a civiles y militares y presentar todo esto ante el mundo como un acto de justicia. Vamos a desmontar la narrativa oficial, vamos a ver qué está realmente en juego y vamos a entender por qué lo que pasó en Venezuela nos afecta a todos, sin importar dónde vivamos. Mira muy atento hasta el final, porque al final voy a mostrarte el precedente más peligroso que se ha establecido en décadas y cómo esto abre la puerta a un nuevo orden mundial donde la fuerza bruta sustituye a la ley. La operación comenzó a las 2 de la madrugada, hora local de Caracas. Mientras la ciudad dormía, explosiones sacudieron los edificios gubernamentales. No fueron ataques quirúrgicos, no fueron bombas de precisión que evitaran víctimas civiles, fueron bombardeos masivos diseñados para destruir la capacidad de respuesta del gobierno venezolano. Las Fuerzas Armadas estadounidenses atacaron instalaciones militares, centros de comunicación, infraestructura energética. En cuestión de horas, equipos de operaciones especiales entraron en el Palacio Presidencial. Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron capturados, no arrestados, capturados, como si fueran criminales de guerra en un territorio ocupado. La administración estadounidense lo llama Operación Resolución Absoluta. El nombre ya lo dice todo. No hay espacio para la diplomacia, no hay espacio para el diálogo, solo hay espacio para la resolución absoluta que ellos deciden. Y aquí está el primer problema. Según el derecho internacional, un jefe de Estado en ejercicio goza de inmunidad absoluta. No puede ser arrestado, detenido o procesado por otro país mientras está en el cargo. Esta no es una cortesía diplomática, es una norma fundamental que protege la soberanía de todos los estados, porque si puedes secuestrar al presidente de Venezuela hoy, ¿qué te impide secuestrar al presidente de cualquier otro país mañana? Pero vamos más profundo. El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, compareció ante el Consejo de Seguridad el 5 de enero. Su discurso fue demoledor. No solo denunció la agresión militar, puso el dedo en la llaga de algo que nadie quiere admitir públicamente. Esto no es sobre democracia, esto no es sobre derechos humanos, esto es sobre recursos naturales. Venezuela tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, tiene recursos estratégicos que valen billones y durante años ha resistido la presión para entregar el control de esos recursos a intereses extranjeros. Moncada dijo algo que debería resonar en cada rincón del planeta. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. No lo dijo como una teoría conspirativa, lo dijo como un hecho verificable. Si este vídeo te está haciendo pensar, si ves que aquí hay algo que no te están contando en los medios tradicionales, necesito que hagas algo ahora mismo. Dale like a este vídeo, no mañana, no cuando termines de verlo. Ahora, porque el algoritmo decide en los primeros minutos si este contenido merece ser visto o si debe ser enterrado. Y si realmente crees que esta información debe llegar a más personas, comparte este vídeo. Envíalo a las personas en las que confías. Difúndelo en tus grupos, en tus contactos, no lo guardes para ti. Porque la única forma de contrarrestar la narrativa oficial es que millones de personas vean lo que realmente está pasando. Haz clic ahora, comparte ahora. No esperes. Ahora analicemos qué está pasando realmente en el Consejo de Seguridad de la ONU. Venezuela presentó su caso formal, citó la resolución 3314 de la Asamblea General, que define claramente qué es un acto de agresión: bombardear el territorio de un Estado, invadir u ocupar aunque sea temporalmente. Citó el artículo 2, numeral 4 de la Carta de las Naciones Unidas, que prohíbe de forma absoluta el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado. Citó los convenios de Ginebra, que prohíben ataques indiscriminados contra población civil, y la respuesta de la comunidad internacional fue silencio, silencio cómplice de algunos, condenas tibias de otros, pero ninguna acción real.
¿Y sabes por qué? Porque el Consejo de Seguridad está diseñado para que las potencias más grandes tengan poder de veto. Estados Unidos puede vetar cualquier resolución que lo condene. Entonces tienes una situación donde el agresor es también el juez. ¿Cómo esperas que funcione la justicia internacional en ese contexto? No funciona. Y eso es exactamente el punto. El sistema internacional que se creó después de la Segunda Guerra Mundial, diseñado supuestamente para evitar que las grandes potencias impongan su voluntad por la fuerza, se ha revelado como una farsa cuando la potencia más grande decide ignorarlo. Pero hay algo aún más inquietante. Moncada... Actos queden sin respuesta efectiva equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza y a erosionar los fundamentos mismos del sistema de seguridad colectiva. Hoy no está en juego únicamente la soberanía de Venezuela, está en juego la credibilidad del derecho internacional, la autoridad de esta organización y la vigencia del principio de que ningún Estado puede erigirse en juez, parte y ejecutor del orden mundial. Señor presidente, no podemos ignorar un elemento central de esta agresión estadounidense. Venezuela es víctima de estos ataques por razón de sus riquezas naturales. El petróleo, la energía, los recursos estratégicos y la posición geopolítica de nuestro país han sido históricamente factores de codicia y de presión externa. Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo. Aceptar esta lógica implica abrir la puerta a un mundo profundamente inestable, donde los países con mayores capacidades militares pueden decidir por la fuerza el destino político y económico de otros estados. Ese escenario no amenaza solo a Venezuela, amenaza a la paz, a la seguridad internacionales en su conjunto. Si el secuestro de un jefe de Estado, el bombardeo de un país soberano y la amenaza abierta de nuevas acciones armadas. Advirtió en su discurso que si el secuestro de un jefe de Estado y el bombardeo de un país soberano se toleran o se relativizan, el mensaje que se envía al mundo es devastador, que el derecho es opcional y que la fuerza es el verdadero árbitro de las relaciones internacionales. Piensa en eso un momento. Si esto se normaliza, si el mundo acepta que está bien invadir un país y secuestrar a su líder porque no te gusta su gobierno, entonces cada país pequeño o mediano en el planeta está en riesgo. Hoy es Venezuela. Mañana puede ser cualquier otro país que tenga algo que una gran potencia quiera. Y aquí es donde la cosa se pone realmente oscura. Durante décadas hemos visto intervenciones militares justificadas con narrativas humanitarias. Irak tenía supuestas armas de destrucción masiva. Libia era una dictadura que había que derrocar para proteger a los civiles. Siria era un régimen brutal. Y en cada caso, después de la intervención, lo que quedó fue caos, destrucción, millones de refugiados y el control de los recursos naturales en manos de intereses extranjeros. El patrón se repite una y otra vez, y ahora, con Venezuela, ya ni siquiera se molestan en disfrazar las intenciones. La narrativa oficial estadounidense es que Maduro es un dictador que robó las elecciones, que reprime a su pueblo, y quizás haya verdad en algunas de esas acusaciones, pero aquí está la pregunta que nadie hace. ¿Desde cuándo el castigo por ser un mal gobernante es que otro país invada tu territorio y te secuestre? ¿Desde cuándo una nación tiene el derecho de ser policía, juez y verdugo del mundo entero? Porque si aceptamos esa lógica, entonces estamos aceptando que la soberanía nacional ya no existe. Estamos aceptando que cualquier país puede ser invadido si una superpotencia decide que su gobierno no le gusta. Y hay otro elemento que Moncada mencionó. Informar a este Consejo y a la comunidad internacional que sus instituciones funcionan con normalidad, que el orden constitucional ha sido preservado y que el Estado ejerce control efectivo sobre todo su territorio. Conforme a nuestra Constitución, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez se encuentra en estos momentos siendo juramentada como presidenta encargada de la República, garantizando la continuidad institucional, la estabilidad y la paz interna. Al pueblo venezolano queremos transmitirle un mensaje de serenidad, de confianza y de esperanza. Venezuela es una nación que cree en la paz, en el trabajo y en la dignidad. Nuestro compromiso es con la diplomacia, el derecho, y nuestro compromiso también es firme e inquebrantable.
y que casi nadie está discutiendo. La Corte Internacional de Justicia estableció en 2004 que existe ocupación cuando un Estado ejerce control efectivo sobre territorio de otro, incluso sin anexión formal, incluso sin presencia continua de tropas. Estados Unidos tiene ahora al presidente venezolano bajo custodia, tiene fuerzas operando en territorio venezolano, tiene la capacidad de influir o controlar el futuro político del país. Eso es ocupación. Y la resolución 242 del Consejo de Seguridad dice claramente que la adquisición de territorio por la fuerza es inadmisible. Pero ¿quién va a hacer cumplir eso cuando el violador de la norma es el mismo que tiene poder de veto? Mientras tanto, en Caracas, la vida intenta continuar bajo una nueva normalidad. Delcy Rodríguez, la vicepresidenta ejecutiva, fue juramentada como presidenta encargada. El gobierno venezolano insiste en que las instituciones funcionan, que hay control sobre el territorio, que el orden constitucional se mantiene. Pero la realidad es que un país acaba de ser atacado militarmente por la potencia más grande del mundo, su presidente ha sido secuestrado y la comunidad internacional está mirando hacia otro lado. Si has llegado hasta aquí, si has seguido este análisis hasta el fondo, entonces ya sabes que no estás viendo la versión oficial de los hechos. Estás viendo lo que realmente está en juego. Y si valoras este tipo de contenido, si crees que necesitamos voces que no repitan el guión preestablecido, entonces suscríbete a este canal ahora mismo, porque este tipo de análisis no lo vas a encontrar en los medios tradicionales. No lo vas a encontrar en las cadenas que dependen de la publicidad de las grandes corporaciones o de la línea editorial de los gobiernos. Suscríbete ahora para no perderte el próximo vídeo, porque esto no termina aquí. Esto apenas está comenzando. Y ahora viene la parte que prometí al principio. El precedente más peligroso, porque lo que pasó el 3 de enero no es solo un problema de Venezuela, es un problema de todos. Imagina por un momento que eres el líder de un país pequeño o mediano, imagina que tu país tiene recursos que una gran potencia quiere, imagina que tu política exterior no se alinea con los intereses de esa potencia. ¿Qué garantía tienes de que mañana no seas tú el que aparece en las noticias capturado o acusado de crímenes mientras tu país es bombardeado? La respuesta es ninguna garantía, porque el precedente acaba de ser establecido. Durante la Guerra Fría había un equilibrio de poder. Estados Unidos sabía que si invadía un país aliado de la Unión Soviética habría consecuencias. La Unión Soviética sabía lo mismo. Ese equilibrio, por terrible que fuera, evitaba este tipo de acciones unilaterales. Pero ahora, en un mundo unipolar o en transición hacia la multipolaridad, vemos que una potencia puede actuar con total impunidad. Y eso nos devuelve a una lógica colonial, a la lógica del siglo XIX, donde los países poderosos simplemente tomaban lo que querían de los países más débiles y lo justificaban con narrativas de civilización, de progreso, de llevar la democracia. Moncada lo dijo en su discurso. Cuando el uso de la fuerza se emplea para controlar recursos, imponer gobiernos o rediseñar estados, estamos ante una lógica que remite a las peores prácticas del colonialismo y del neocolonialismo. Y tiene razón, porque eso es exactamente lo que estamos viendo, un retorno a la era en que el derecho internacional no protegía a los débiles, solo legitimaba a los fuertes. Y aquí está la ironía más cruel. Todo esto se hace en nombre de la democracia, en nombre de la libertad, en nombre de los derechos humanos. Pero ¿qué democracia se construye sobre bombardeos? ¿Qué libertad se alcanza mediante la invasión militar? ¿Qué derechos humanos se protegen cuando mueren civiles en ataques aéreos? La contradicción es tan evidente que resulta casi obscena. Pero funciona. Funciona porque los medios de comunicación masivos repiten la narrativa sin cuestionarla. Funciona porque la mayoría de la gente no tiene tiempo o energía para investigar más allá de los titulares. Funciona porque el bombardeo de información es tan intenso que la verdad se pierde en el ruido. Pero tú que estás viendo esto, tú que has llegado hasta aquí, tú ya no puedes decir que no sabías. Ya no puedes mirar hacia otro lado y por eso necesito que hagas algo más. Necesito que dejes un comentario. No importa si es largo o corto. No importa si estás de acuerdo al 100% o si tienes dudas. Deja un comentario para que otros vean que no están solos, para que vean que hay miles, decenas de miles de personas que están cuestionando la narrativa oficial, porque tu voz importa. Cada comentario, cada like, cada vez que compartes, estás diciendo: no acepto que me mientan, no acepto que normalicen la guerra de agresión, no acepto que el derecho internacional sea solo para los débiles y no para los fuertes. Y esto no es solo indignación moral, esto tiene consecuencias prácticas para todos nosotros, porque un mundo donde la fuerza sustituye al derecho es un mundo más peligroso para todos. Es un mundo donde los conflictos se resuelven mediante la violencia en lugar de la diplomacia. Es un mundo donde la estabilidad internacional depende del capricho de unos pocos líderes poderosos en lugar de normas acordadas internacionalmente. Es un mundo donde tu país, sin importar cuál sea, puede ser el siguiente. Venezuela insistió ante el Consejo de Seguridad en su vocación de paz, en su compromiso con la diplomacia y el diálogo, pero también dejó claro que no va a aceptar imposiciones, que va a defender su soberanía. Y aquí está el dilema
dilema. ¿Cómo defiendes tu soberanía cuando la potencia más grande del mundo decide que ya no la respeta? ¿Cómo negocias cuando la otra parte ya ha usado la fuerza militar? ¿Cómo confías en el sistema internacional cuando ese sistema ha demostrado que no te protege? No tengo las respuestas fáciles, nadie las tiene, pero sé que el primer paso es reconocer la realidad tal como es, no como nos la presentan. Y la realidad es que el 3 de enero de 2026 marca un punto de inflexión. Marca el momento en que una gran potencia decidió que las reglas ya no se aplicaban a ella. Y si el mundo acepta eso, si todos nosotros aceptamos eso, entonces estamos aceptando un futuro mucho más oscuro y peligroso. Por eso te pido una última cosa. Si este vídeo te ha hecho pensar, si te ha abierto los ojos a algo que no veías antes, no te quedes callado. Comparte este vídeo con todas las personas que conozcas. Habla de esto en tus círculos. No dejes que esta información muera aquí, porque la única forma de cambiar la narrativa es que millones de personas empecemos a hacer las preguntas incómodas, a señalar las contradicciones, a exigir que se respeten las normas internacionales, no solo cuando conviene, sino siempre. Suscríbete si aún no lo has hecho. Activa las notificaciones para que no te pierdas el siguiente análisis, porque esto no termina aquí. Las próximas semanas van a ser cruciales. Van a definir cómo responde el mundo a esta agresión. Van a definir si el derecho internacional sobrevive o si entramos en una nueva era donde la fuerza es lo único que importa. Y tú, como ciudadano informado, tienes un papel que jugar en eso. Deja tu comentario ahora. Dime qué piensas. Dime si ves lo mismo que yo o si tienes otra perspectiva. Pero sobre todo, hazte oír. Porque cuando miles de voces se unen, cuando miles de personas exigen verdad y justicia, es más difícil ignorarnos. Es más difícil que nos hagan tragar mentiras. Juntos somos más fuertes. Juntos podemos exigir un mundo donde el derecho prevalezca sobre la fuerza, pero solo si actuamos, solo si hablamos, solo si nos negamos a aceptar la impunidad como algo normal. El 3 de enero de 2026 será recordado. La pregunta es: ¿cómo será recordado? ¿Como el día en que el mundo aceptó que la fuerza sustituye al derecho? ¿O como el día en que millones de personas dijeron basta, hasta aquí, no vamos a permitir que esto se normalice? La respuesta depende de nosotros, de ti, de mí, de cada persona que vea este vídeo y decida hacer algo con esa información. No estás solo. Somos millones los que vemos lo que está pasando, millones los que no aceptamos la narrativa oficial, millones los que creemos que todavía es posible un mundo más justo. Pero necesitamos hacer ruido, necesitamos hacernos oír, necesitamos actuar, así que hazlo ahora. Like, comparte, comenta, suscríbete y sobre todo, mantente informado, mantente crítico, mantente activo, porque la batalla por la verdad nunca termina y en esta batalla tu voz importa más de lo que imaginas.